El origen y la evolución de las bacterias procariotas, tenemos que estas son el primer tipo de microorganismo que existe en la Tierra. Su origen data desde hace más de 4.000 millones de años. Es el primer organismo vivo con capacidad de reproducirse que se originó en nuestra Tierra. Con el paso del tiempo, la evolución y las adaptaciones de esta célula fueron derivando la capacidad de que ella pudiera aglomerarse, formando células eucariotas y las células eucariotas formando organismos pluricelulares. Tenemos en la imagen la ejemplificación de cómo se ve la adhesión, en este caso la denominada endosimbiosis, de diferentes células de tipo procariotas con capacidades diferentes. Tenemos una célula heterótrofa que tiene la presencia de un núcleo y una mitocondria, a la cual se le añade una célula procariota más sencilla que es fotosintética. Se va a introducir dentro de esta célula, va a formar una membrana principalmente de protección para que la célula o hospedera no la destruya, y con el paso del tiempo y la adhesión de próximas células, esta membrana se va a ir perdiendo o se va a ir facilitando su interacción con el medio en el que se encuentra, atribuyéndole así las características o las capacidades que tenía la célula procariota en un inicio a la célula eucariota. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que yo me como una valla y esta valla me da un superpoder, debido a que yo ya la metabolicé, yo ya la absorbí y yo adquirí o rompí los enlaces suficientes para poder extraer de esta valla las capacidades que ésta tenía. Esto no se origina en poco tiempo, tiene que durar muchos años, millones de años incluso, para que se pueda dar este salto evolutivo, principalmente pues por la adhesión, la endosimbiosis, la deriva genética, entre otras. Y vemos cómo la célula final tiene la capacidad, o bueno, tiene los organelos de fotosíntesis, producción de energía y un núcleo que va a contener la información genética. Entonces esta célula va a ser de tipo heterótrofa y autótrofa, incluso facultativa. Tenemos que estas endosimbiosis de la célula procariota lo que nos va a generar es diferentes grupos celulares o diferentes reinos, a los cuales los vamos a dividir en 5 grandes grupos: las arqueas, las bacterias, los protistas, los hongos, las plantas y los animales. Vamos a iniciar con las bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares sencillos, en este caso procariotas, que carecen de una membrana nuclear, carecen de mitocondrias, de aparato de Golgi, de retículo endoplasmático y se reproducen principalmente por división asexual. ¿Qué quiere decir esto? Fisión binaria. No requieren de una célula o de una bacteria vecina para poder reproducirse. Únicamente pueden dividirse en cuanto ellas determinen que es necesario, cuando el medio tenga los nutrientes suficientes para que ellas puedan reproducirse. Algunas incluso carecen de membrana celular. Al carecer de esta membrana, necesitan forzosamente sobrevivir dentro de una célula hospedera, como lo hacen los virus. Los virus, al carecer de una maquinaria metabólica, necesitan hospedar o infectar a células de nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Hay bacterias, en este caso, que al carecer de membrana no tienen esa capacidad de supervivencia en diferentes medios, debido a que pueden ser constantemente agredidas por la osmolaridad, por el pH o por otras circunstancias del medio. Por ende, utilizan a nuestra estructura celular para protegerse y así poder sobrevivir. Un ejemplo de esto es la clamidia. La clamidia es una enfermedad, bueno, es una bacteria que produce la enfermedad de clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual, y esta bacteria es intracelular. Tenemos que las bacterias van a tener diferentes componentes.
van a tener una membrana plasmática o citoplasma. No, membrana plasmática. El citoplasma es otra estructura. Vamos a tener que las células van a tener diferentes componentes. De entre los más comunes y los más importantes es una membrana plasmática. Como norma general, todas las células tienen que estar rodeadas de una membrana fosfolipídica. ¿Qué quiere decir una membrana? Una cubierta. Esta cubierta va a tener la presencia de lípidos y de fósforo, y generalmente en la mayoría de los microorganismos va a ser una membrana de una bicapa fosfolipídica. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una membrana interna y una membrana externa de una serie o una cadena de lípidos. La diferencia de las células procariotas y las eucariotas es que las procariotas carecen de esteroides, como por ejemplo el colesterol, que va a ser una pieza muy importante en nuestras células para darle la estructura a la membrana de la pared, bueno, de la membrana celular. Pared celular es otro componente, y esta va a ser una capa rígida en las bacterias, principalmente de peptidoglicano o mureína, que actúa como un exoesqueleto. ¿Qué quiere decir? Que al ser más rígida que la membrana plasmática le va a conferir esa rigidez, esa estructura, ya sea circular, ya sea en forma de bacilo, ya sea en forma de espiroqueta, siendo un elemento clave para la estructura, la replicación y la supervivencia de nuestra célula. ¿Qué quiere decir? Que va a ser el escudo que nuestra célula, en este caso procariota, una bacteria, va a utilizar para poder defenderse de las agresiones del entorno. El citoplasma es una solución acuosa que contiene solutos orgánicos e inorgánicos. Es un medio, un líquido que tiene nuestra célula dentro, bueno, nuestra no, las bacterias tienen dentro de sí, y que le va a permitir transportar de manera intracelular diversos elementos que van a ser necesarios para el correcto funcionamiento de la célula, como pueden ser proteínas, ADN, nutrientes, componentes de la pared celular, entre otras. Cromosoma. El cromosoma va a ser una estructura de tipo ADN que va a carecer de núcleo celular. El núcleo celular es una membrana, bueno, son dos componentes, que es una membrana y un cromosoma. El cromosoma se va a encontrar plegado sobre sí mismo dentro de este núcleo. En las células de tipo procariotas, este cromosoma no se va a encontrar cubierto o no se va a encontrar empaquetado dentro de una membrana, sino que va a estar contenido dentro de una zona en específico de la bacteria denominada nucleoide. Más adelante vamos a ver una imagen de cómo se observa este cromosoma en la célula. También va a tener la presencia de cápsula. Algunas bacterias, no todas, van a presentar cápsula, y esta va a estar situada por fuera de la pared celular. Habitualmente pues es de naturaleza polisacárida y favorece su adhesión a estructuras orgánicas. ¿Qué quiere decir? Que la cápsula, su función va a ser principalmente el permitir que la bacteria se una a diferentes estructuras de nuestro cuerpo o del medio para poder infectarla, utilizar los nutrientes del medio y así reproducirse. Algunas también bacterias, no todas, van a tener la presencia de flagelos, fimbrillas o fili, que son estructuras externas a la célula. Se van a encontrar adheridas principalmente a la membrana celular y van a tener la característica de que van a aparecer apéndices filamentosos y largos, que van a estar constituidos por una proteína contráctil antigénica. Esta va a actuar como un tipo propulsor, y lo que le va a conferir a la bacteria es de movilidad. Las bacterias, al carecer de, en este caso como el ser humano, de miembros o de organismo, de un grupo de células específicas musculares que nos ayuden a la movilidad, a la locomoción, las células bacterianas necesitan un medio de transporte,
ya sea a través de una sustancia líquida que favorezca su deslizamiento o ellas mismas propulsarse hasta llegar al sitio que requieren infectar a través de unos filamentos que son como unos pequeños hilitos que le van a poder permitir nadar. Estos filamentos van a ser de una manera muy burda, similares a los que utiliza el flagelo de nuestro espermatozoide. Sin embargo, van a ser aún más microscópicos. Los flagelos son de mayor tamaño, las fimbrillas son un tamaño mediano y los fili van a ser filamentos muy finos que se van a encontrar a lo largo de toda la estructura bacteriana y van a ser de menor longitud. Los flagelos entonces corresponderían a asimilarse a un espermatozoide, las fimbrillas a una bacteria con una mayor cantidad de filamentos y las fili una bacteria que va a tener la apariencia de pelos a lo largo de toda su estructura. Las esporas, bueno, las esporas van a ser unas bacterias que tienen la capacidad de plegarse sobre sí mismas. Estas bacterias van a tener la resistencia necesaria al medio para que cuando son agredidas físicamente, quizá por un pH, por una presencia de oxígeno o la ausencia del mismo, o la incapacidad de un medio de sustrato que le permita sobrevivir, estas bacterias lo que van a generar es una espora. Quiere decir que van a introducir su ADN y algunos organelos dentro de una cúpula y van a reventar, van a explotar. Esta cúpula no va a poder sobrevivir en ese medio agresivo en el que se encuentra, sin embargo va a tener la capacidad y la estructura lo suficientemente densa para permitir su estructura durante el tiempo. Estas bacterias pues van a tener esa capacidad de resistencia y van a ser muy contagiosas con respecto al tiempo. Su supervivencia en diferentes estructuras o medios va a ser más larga. Un ejemplo de estas bacterias que tienen la capacidad de producir esporas, por ejemplo, son las bacterias de tipo Clostridium, Clostridium tetani o Clostridium botulinum. Son las bacterias que causan la tetania o el tétanos y el botulismo. Va a haber otra estructura celular de tipo procariota que se va a denominar plásmido. Estos plásmidos son estructuras moleculares de ADN circular que no van a estar ligadas al cromosoma ni a ninguna estructura propia de la célula, sino que van a ser plegaciones moleculares del ADN que se van a encontrar distribuidas a lo largo de nuestra célula. Y la importancia de esta información genética va a ser la transmisión o la adaptación de estas bacterias a diversos, por ejemplo, antibióticos o diversos medios de estrés. Esta información puede ser transmitida a otra bacteria cuando están en contacto cercano. Quiere decir que inyecta esta información para advertir a la bacteria contigua o aledaña de que hay la presencia de cierto factor, cierta sustancia, cierto componente que puede llegar a lesionarla y le transmite la forma en la que puede adaptar ya sea su membrana o ya sean sus organelos para poder resistir a esta agresión. Estas estructuras, en este caso bacterianas, son las que nos van a determinar la resistencia antimicrobiana. Aquí tenemos una imagen de todas las estructuras que mencionamos con anterioridad. Del lado derecho son bacterias gram positivo y del lado derecho son bacterias gram negativo. Van a tener diferentes estructuras o morfología de acuerdo a la presencia o ausencia de, por ejemplo, tenemos la pared o la membrana externa y la pared celular, en este caso, que va a tener una bicapa, a diferencia de una célula procariota de tipo gram negativo, una bacteria gram positivo, perdón,
que va a tener una única capa de péptidoglicano, a diferencia de una gram negativo que va a tener una capa interna y una capa externa, la cual además va a contener lipoproteínas, las cuales le van a conferir pues su resistencia principalmente a algunos antibióticos. Además va a tener una capa externa que le va a dar una mayor resistencia a la agresión de diferentes medios. Como podemos observar, aquí también tenemos unas estructuras que se llaman proteínas de superficie, que van a estar ligadas o van a ser de importancia junto con la cápsula para la adhesión de esta bacteria a las diferentes estructuras, por ejemplo, del cuerpo humano, para poder infectarla. Aquí podemos observar los flagelos, que son pequeños apéndices filamentosos. Los fili corresponderían a asimilar un flagelo en cada uno de estos puntos y de menor tamaño. Y las fimbrillas serían iguales a los flagelos, ubicados a lo largo de toda la estructura bacteriana, sin embargo de una menor longitud. ¿Cómo vamos a clasificar a las bacterias? Bueno, las bacterias las podemos clasificar de acuerdo a su forma, de acuerdo a su tinción o de acuerdo a su característica membranosa o de acuerdo a la estructura que forman. En este caso vamos a clasificarlo primeramente por la forma que tiene. Las bacterias pueden tener una forma esférica, denominada coco, una forma tubular alargada, denominada bacilo, que es como un cilindro, una cápsula, y una forma alargada, contorneada y plegada sobre sí misma, denominada espirilo. A su vez, los cocos pueden formar conjuntos. En este caso, cuando los cocos forman un aglomerado, se le llaman estreptococos. Cuando este agregado se forma en tipo racimo, no en hilera, se le llama Staphylococcus. Streptococcus son principalmente agregados en forma de línea recta, y los Staphylococcus son agregados en forma de racimos. También se pueden agregar en parejas, denominados diplococos. Los bacilos generalmente no se forman en agregaciones, que quiere decir que no se unen de forma estrecha membrana con membrana entre cada una de las células. Si bien forman colonias y las colonias forman aglomerados, no están unidos de manera tan íntima membrana con membrana. Las espiroquetas, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de espiroqueta, que es en forma de serpiente, alargada, plegada y enrollada sobre sí misma. Y tenemos el ejemplo de un tipo de bacteria denominada treponema. Este es un género o una especie de bacteria, pero si le damos nombre y apellido podemos poner Treponema pallidum. Los cocobacilos, que son estructuras similares a los bacilos, de forma alargada y tubular y al mismo tiempo esféricos, se denominan de forma Coccobacillus y es una forma oval. Un ejemplo de una bacteria de este tipo es Bordetella pertussis. Además tenemos que las bacterias también van a poder formar una estructura no tan común y no tan presente en el cuerpo humano, sino más bien presente en los ecosistemas del medio. Y esta estructura va a ser de tipo filamentosa, que quiere decir que la bacteria se va a alargar y va a formar en las puntas aglomerados de diferentes proteínas de adhesión a membranas y esporas que van a permitir que esta bacteria pueda reproducirse, debido a que en el medio en el que se encuentra no tiene la capacidad de supervivencia adecuadamente, debido a que no hay movilidad suficiente ni nutrientes suficientes para poder reproducirse. Entonces, como medio de supervivencia, la bacteria se alarga, aumentando más su rango de infección, y en las puntas generando lo que se denomina pues esporas.
Un ejemplo de esto pues es la nocardia y la asintomices. Otra clasificación bacteriana es de acuerdo a su característica morfológica. Tenemos que las bacterias las podemos dividir en gram positivo y en gram negativo. Como lo podemos observar aquí, van a tener diferentes características en su membrana. Cuando nosotros las teñimos con una sustancia, esta sustancia se va a adherir a la membrana dependiendo de las capas que presente. Por ejemplo, aquí, al carecer de una membrana superficial o una membrana externa, si nosotros teñimos con una sustancia llamada violeta cristalino, lo que va a generar es que esta sustancia se inserte a este nivel y pinte a nuestra célula procariota o a nuestra bacteria de un color característicamente azul. Cosa que no pasa con nuestras bacterias gram negativo. Aquí podemos observar cómo las bacterias gram positivo se pintan de un azul violeta, azul púrpura, y las bacterias gram negativo carecen de tinción. La tinción de gram se puede dividir en dos, en una etapa de tinción con violeta cristalino y en otra etapa de decoloración, mediante la cual vamos a poder administrar o decolorar, más propiamente dicho, a nuestras bacterias gram negativas para así favorecer que nuestra bacteria se tiña o pierda su color adquiriendo un tono rosado. Tenemos la clasificación de los hongos. Los hongos los podemos dividir en levaduras y mohos. Las levaduras pues van a tener la característica de ser principalmente esféricas o ovales, a diferencia del moho que van a tener características filamentosas, al igual que la bacteria que con anterioridad habíamos observado. Las levaduras generalmente van a tener la característica de formar o de fermentar el medio en el que se encuentran, produciendo así diferentes gases. Y los mohos van a tener la característica de una mayor penetración del área a la cual están infectando y la producción de esporas capaces de viajar o transportarse a diferentes estructuras o a diferentes sitios y así provocando una mayor propagación de el hongo. También tenemos dentro de la microbiología el estudio de la parasitología, que es un derivado de esta rama científica. Y la parasitología se encarga del estudio de los parásitos, ya sean estos de tipo intracelular, extracelular, intracorpóreos o extracorpóreos, endoparásitos o exoparásitos, propiamente o técnicamente nombrados. Vamos a hablar de las utilidades de las bacterias, ¿vale? Las bacterias en este caso van a tener diferentes utilidades en el ámbito científico. Como primero tenemos los ciclos de reciclaje que ya habíamos mencionado, recuperando elementos primarios, ciclos de fermentación o procesos de fermentación que van a ser útiles para la industria alimentaria, por ejemplo, la fermentación de algunos tipos de licores, de cebada, de uva, de algunas sustancias para producir alcohol, que es el producto de desecho de nuestras bacterias. Además, también van a producir un proceso de fermentación a nuestro nivel gastrointestinal para así degradar ciertos componentes que somos nosotros incapaces de absorber. También van a ser utilizados en la ingeniería genética como maquinaria metabólica para la producción de diferentes sustancias. ¿Qué quiere decir? Que hay bacterias que producen ciertas proteínas que nosotros podemos utilizar o ciertos aminoácidos que nosotros podemos utilizar para nuestro metabolismo. Entonces, para producirlos de una mejor manera, alimentamos a las bacterias con las sustancias que ellas necesitan y ellas nos van a producir las proteínas que nosotros necesitamos. Es una relación de tipo simbiótica, de tipo comensal. Sí, bueno, simbiótica no comensal porque no están dentro de nosotros, pero estamos beneficiándonos mutuamente. Y por último van a tener una relación con nosotros, una participación importante de acuerdo a la microbiota. La microbiota es la presencia de microorganismos dentro o en la superficie de nuestro cuerpo.
los cuales van a conferirnos ciertos beneficios. Son colonias bacterianas que van a radicar de manera natural en el cuerpo sin llegar a causar enfermedades. Este tipo de relación se denomina comensalismo y nos van a traer beneficios a través de, como ya lo habíamos comentado, producir o degradar ciertos componentes que nosotros somos incapaces de hacer, o de competir mediante supervivencia con otras bacterias que pueden llegar a ser patógenas por el mismo sitio de colonización. ¿Qué quiere decir? Que mis bacterias buenas están viviendo dentro de mí. Cuando una bacteria mala, una bacteria patógena se introduzca en mi cuerpo, va a intentar movilizar, sacar de su sitio de confort, sacar de su casa, sacar de su hogar a las bacterias que ya radican en mí. Por ende, ellas van a intentar luchar por una competencia con la bacteria patógena por el lugar que le corresponde, o el lugar, en este caso, que mejor le favorece su hábitat, su reproducción y su supervivencia. Tenemos que la microbiota se va a adquirir al nacer, principalmente al tener contacto con el medio ambiente. Se va a ir modificando conforme vamos creciendo y esta puede llegar a perderse. Como flora normal, que el término correcto actual es microbiota normal, tenemos que hay microorganismos ubicados en diferentes puntos de nuestro cuerpo, ya sean gram positivos, gram negativos, bacterias especiales y levaduras. Algunos ejemplos son bacterias que tenemos a nivel gastrointestinal, como por ejemplo Bacillus, Bacteroides, Candida, Clostridium, Enterobacterias, Enterococos, Escherichia coli. Igualmente en el tracto respiratorio superior, la presencia de Enterococcus, Enterobacterias, Corynebacterium, Cándida en algunas ocasiones, Bacteroides, Bacillus, Acinetobacter y Actinomyces. Aquí, si podemos observar, no hay presencia ni de Clostridium ni de Escherichia coli en el tracto respiratorio, porque estas bacterias pueden llegar a ser patógenas en nuestra mucosa respiratoria. En nuestro sistema genitourinario igual tenemos la presencia de diferentes bacterias, la ausencia en este caso de Bacillus, debido a que los Bacillus principalmente se encuentran en el sistema gastrointestinal y en lugares de mayor contacto con el exterior. La piel, por ejemplo, en la piel tenemos la presencia de igual Bacillus, de Cándida, de Corynebacterium, que nos van a ayudar a, pues principalmente, mantener cierto grado de equilibrio o homeostasis con el medio externo y además a eliminar más fácilmente las células muertas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí también tenemos la presencia de Staphylococcus aureus. Este microorganismo es causante de muchas enfermedades o muchas infecciones cuando ingresa por una herida, por ejemplo, o cuando ingresa a través de el tracto respiratorio, disculpen. El tracto respiratorio, el Staphylococcus aureus puede llegar a causar infecciones. Un Staphylococcus que no llega a causar tantas afectaciones es el Staphylococcus epidermidis, que vive de forma natural en nuestra piel. Únicamente en situaciones de inmunodepresión y de pérdida de la continuidad de la piel puede llegar a causar, pues, su aumento en la colonia y llegar a causar infecciones. Pseudomonas, las pseudomonas también pueden llegar a causar infecciones en el tracto respiratorio, en el sistema genitourinario y en la piel. ¿Por qué? Porque no es un medio en el cual se encuentren de manera natural. Sin embargo, nuestro tracto gastrointestinal sí. El tracto gastrointestinal, es el sitio en donde mayor concentración de bacterias tenemos. Más ejemplos de bacterias que se encuentran en forma comensal, viviendo dentro o en conjunto con nuestro cuerpo. Tenemos que vamos a tener una microbiota en la piel, que a pesar de estar en contacto con el medio ambiente, pues no es la zona más abundante con los microorganismos, siendo su presencia variable dependiendo de la localización, la sequedad, la presencia de glándulas sudoríparas y sebáceas
y la descamación del extracto córneo. Nuestro sistema gastrointestinal, nuestro sistema respiratorio y todos nuestros sistemas están generalmente en contacto en un sistema ya sea abierto o cerrado con el medio externo o en contacto únicamente con el medio interno. En este caso la piel está en constante contacto con el medio externo, por ende debería de tener una mayor concentración de microorganismos, y comentamos en la diapositiva anterior que donde hay mayor presencia de microorganismos es en el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué hace que en nuestra piel no haya tanta presencia de bacterias? Pues esto lo hace, por ejemplo, la presencia de glándulas sudoríparas y sebáceas, las cuales van a producir líquido y una sustancia de tipo lipofílica, que lo que va a hacer es que pues va a recubrir a nuestra piel y va a evitar esa adhesión adecuada de las bacterias a las estructuras del epitelio de nuestra piel. Además, como nuestra piel está en constante renovación, se está en constante descamación, principalmente del estrato córneo, que son células propiamente muertas, células que no tienen una capacidad reproductiva, únicamente están fungiendo como una tipo protección o un tipo escudo, el cual constantemente está erradicándose o está liberándose de nuestro cuerpo, lo cual va a ser difícil que las bacterias se puedan adherir a nuestra piel. En este caso, en los lugares en donde hay menor descamación, hay una mayor cantidad de agua o de, en este caso por ejemplo de sudor, pues podemos favorecer la presencia de ciertos microorganismos que tengan una pues mayor facilidad, un mayor gusto por estos medios, principalmente hongos, no propiamente bacterias, pero hongos se van a sentir muy a gusto y van a tener cierto grado de facilidad de reproducción en un medio húmedo. Las infecciones, en este caso causadas por virus o bacterias, hongos o parásitos, pueden llegar a ser localizadas o pueden llegar a ser generalizadas. Las bacterias pueden causar infecciones en la piel cuando esta barrera se ve comprometida. Por ejemplo, si hay resequedad en la piel, hay una herida, hay irritación o hay algo que me esté causando que la bacteria pueda entrar, ingresar dentro de mi piel, pues lo que va a causar es que esta bacteria contamine toda un área en específico, causando una inflamación y una infección. Hay situaciones en que la bacteria no ingresa de forma externa, sino que ingresa por otro sistema, por ejemplo el sistema respiratorio, ingresa al torrente sanguíneo y a través de este es distribuido a todo el cuerpo, causando infecciones de tipo cutáneas. Y por el momento eso sería todo de manera introductoria para conocer qué es la microbiología, la importancia de las células procariotas, los diferentes tipos de células que vamos a poder nosotros estudiar a través de esta ciencia, las diferentes ramas de la microbiología y además los diferentes usos de esta ciencia para el ser humano, tanto para el conocimiento de las enfermedades patógenas como el conocimiento de algunos tipos de relación de tipo beneficiosa con las bacterias que nos pueden ayudar a facilitarnos algunas tareas o a producir sustancias que nosotros necesitamos y somos incapaces de producir de la misma forma o de la forma más eficiente como lo hacen las bacterias.